Casi todos los que llegaban a Auschwitz eran asesinados en menos de una. No se hacía ninguna pregunta. No se explicaba nada. Se los bajaba del tren, se los separaba y se decidía su destino en segundos. Ancianos, niños y mujeres embarazadas eran enviados directamente a la muerte. El resto era tatuado, rapado y asignado a trabajos forzados, experimentos médicos o castigos. Cada paso seguía una lógica. El objetivo era eliminar al mayor número de personas con el menor gasto posible. Las ejecuciones eran diarias. Los hornos cremaban miles de cuerpos. Si no alcanzaban, se cavaban fosas. El ritmo no se detenía. Auschwitz no fue un exceso. Fue una estructura oficial. Operaba con planificación, presupuesto y jerarquías claras. No funcionaba al margen del sistema. Era parte central de él. ¿Quién trazó ese proceso? ¿Cómo se mantuvo operativo durante años sin interrupciones? ¿Y por qué tantos lo ejecutaron sabiendo exactamente lo que estaban haciendo? La forja del infierno, el diseño de Auschwitz como máquina de muerte. El 30 de abril de 1940, el capitán de las SS Rudolf Oss alcanzó un importante hito en su carrera. Tras 6 años de servicio, este oficial de 39 años recibió su nombramiento como comandante de uno de los primeros campos de concentración nazis en los territorios recién conquistados del este europeo. Aquel día de primavera llegó para asumir sus funciones en una pequeña localidad que hasta 8 meses antes había sido parte del suroeste de Polonia, ahora incorporada a la Alta Silesia alemana. Los polacos llamaban a este pueblo Oświęcimizmo, pero los alemanes lo renombraron Auschwitz. Existía aún aunque Oss había sido ascendido a comandante. El campo que debía dirigir aún no existía. Tendría que supervisar su construcción a partir de un conjunto de barracones deteriorados e infestados de parásitos, antiguamente utilizados por el ejército polaco, agrupados alrededor de un picadero de caballos en las afueras del pueblo. El área circundante resultaba aún más deprimente, terreno plano y monótono, con un clima húmedo e insalubre. Nadie podría haber predicho que en 5 años este campo se convertiría en el escenario del mayor asesinato masivo de la historia humana. Oss no aparentaba ser el monstruo en que se convertiría. Según el abogado estadounidense Whitney Harris, quien lo interrogó durante los juicios de Nuremberg, parecía una persona común, similar a un dependiente de ultramarinos. Varios prisioneros de Auschwitz confirmaron esta impresión, describiéndolo como alguien tranquilo y controlado, el tipo de persona con quien uno podría cruzarse en la calle sin advertirlo. Esta apariencia anodina lo hacía aún más aterrador. Los 3 años que Oss pasó en el campo de concentración de Dachau antes de su nombramiento en Auschwitz jugaron un papel definitivo en la formación de su carácter y carrera. En Dachau canalizó la violencia y el odio que los nazis sentían hacia sus enemigos en sistemas y orden. Dachau era infame por su sadismo físico, donde los latigazos y palizas eran habituales. Los guardias o los propios prisioneros podían asesinar a otros reclusos a sangre fría, y sus muertes siempre se registraban como abatidos mientras intentaban escapar. Pero el verdadero poder del régimen en Dachau no residía solo en el abuso físico, sino en la tortura psicológica. La primera innovación en Dachau fue que, a diferencia de una prisión convencional, los reclusos desconocían la duración de su condena. Esta incertidumbre tenía profundas consecuencias psicológicas y resultaba crucial para quebrar la resistencia de los prisioneros. Los guardias jugaban con la mente de los reclusos en lugar de limitarse a infligir castigo físico, llegando incluso a demostrar cómo atar correctamente un nudo de horca para luego dejar la cuerda al alcance de los prisioneros, sugiriendo el suicidio como opción. En Dachau, Oss aprendió la filosofía SS de gestión de prisioneros, incluyendo el tristemente célebre sistema Capo, que posteriormente desempeñaría un papel significativo en Auschwitz. Las autoridades designaban a un prisionero como capo en cada bloque o unidad de trabajo, otorgándole un enorme poder sobre sus compañeros. La principal tarea del capo era asegurar que se cumplieran las cuotas de trabajo, presionando despiadadamente a los demás reclusos. Si los guardias SS quedaban insatisfechos con el desempeño de un capo, lo degradaban a la condición de prisionero común. Cuando esto ocurría, los otros prisioneros típicamente golpeaban al antiguo capo hasta matarlo durante su primera noche de regreso entre ellos. Oss ascendió rápidamente en Dachau hasta abril de 1936, cuando fue nombrado asistente principal del comandante del campo. En septiembre de 1936 fue promovido a teniente y transferido al campo de concentración de Sachsenhausen, donde permaneció hasta su elevación a comandante del nuevo campo de concentración de Auschwitz. Llegó a su nuevo puesto en la primavera de 1940, profundamente honrado por la responsabilidad que el propio Heinrich Himmler le había confiado. Originalmente,
Auschwitz fue concebido como un campo de cuarentena, un lugar para retener prisioneros antes de ser enviados a otros campos de concentración del Reich. Sin embargo, en cuestión de días quedó claro que el campo funcionaría como un lugar de encarcelamiento permanente. Su propósito era encarcelar y aterrorizar a los polacos en un momento en que todo el país estaba siendo reestructurado étnicamente. Incluso en su primera encarnación como campo de concentración, Auschwitz tenía una tasa de mortalidad proporcionalmente más alta que cualquier otro campo normal del Reich. De los 20.000 polacos inicialmente enviados al campo, más de la mitad habían muerto para principios de 1942. En septiembre de 1940, Oswald Paul, jefe de la Oficina Principal de Administración y Economía de las SS, inspeccionó el campo y ordenó a OSS aumentar su capacidad. Le explicó que las SS entrarían en el negocio no como una empresa capitalista, sino como una serie de compañías operando según ideas filosóficas nazis, al servicio del Estado. Los campos de concentración proporcionarían materias primas para la nueva Alemania, como las vastas cantidades de granito necesarias para la gigantesca nueva Cancillería del Reich de Hitler en Berlín. La transformación de Auschwitz de campo de concentración en el centro de exterminio más mortífero comenzó en 1941. Tras la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, la política del régimen nazi hacia los judíos escaló de la persecución al asesinato sistemático. La guerra con la Unión Soviética precipitó la solución más radical al denominado problema judío por la destrucción de la población judía soviética mediante el fusilamiento de hombres, mujeres y niños. La implementación de lo que se conocería como la solución final lo cambió todo para Auschwitz. En diciembre de 1941, en una reunión a puerta cerrada con Heinrich Himmler, Hitler dio la orden de exterminar a todos los judíos por cualquier medio necesario. Utilizando a Himmler como intermediario entre él y la implementación de la solución final, Hitler se aseguró de que no quedara rastro documental que lo vinculara directamente con el mayor crimen de la historia. La solución final no fue la primera opción considerada por la cúpula nazi. En 1940, el propio Himmler había escrito un artículo afirmando que el asesinato masivo de un pueblo era fundamentalmente no alemán. Inicialmente, los nazis querían deportar a los judíos a un lugar lo más alejado posible del Reich. En 1940, propusieron la isla africana de Madagascar como destino potencial. Este plan fue abandonado con el avance de la guerra y, a principios de 1941, Hitler ordenó a Reinhard Heydrich preparar un esquema para deportar a los judíos a algún lugar bajo control alemán. Se esperaba que la guerra con la Unión Soviética durara solo unas semanas, por lo que Hitler y Heydrich planeaban empujar a los judíos más hacia el este aquel otoño. A medida que las fuerzas nazis asesinaban a judíos en la Unión Soviética, los oficiales SS a menudo expresaban incomodidad al disparar a mujeres y niños a quemarropa. En respuesta a estas protestas y a lo que él mismo había presenciado, Himmler ordenó buscar un método de ejecución que causara menos problemas psicológicos a sus hombres. Increíblemente, uno de los primeros métodos que los nazis intentaron fue la explosión, colocando a pacientes con enfermedades mentales en un búnker con explosivos. Rápidamente aprendieron que el asesinato por explosión resultaba impracticable. La solución llegó durante el verano de 1941, cuando Rudolf se enteró de la existencia de un gas llamado Ciclón B que se utilizaba para matar insectos cerca de Auschwitz. Oss razonó que si el Ciclón B podía matar piojos, también podría eliminar plagas humanas. Dado que el bloque 11 ya era el lugar de ejecución dentro del campo y su sótano podía sellarse, resultaba la ubicación natural para realizar el primer experimento. Con la recién creada planta de producción de IG Farben en construcción a solo 5 kilómetros, Oss podía asegurarse todo el gas que necesitara casi instantáneamente. A finales de 1941, cuando la solución final ya estaba en marcha, se construyó un campo completamente nuevo a 3 kilómetros del existente, en un terreno pantanoso que los polacos llamaban Brzezinka y los alemanes Birkenau. Aunque Birkenau eventualmente se convertiría en el escenario del mayor asesinato masivo de judíos en la historia, este no era su propósito original. Inicialmente, Birkenau fue concebido como un campo para prisioneros de guerra capturados durante la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética. La tarea de diseñar y construir el nuevo campo recayó en el capitán SS Karl Bischoff, recién nombrado jefe de la Oficina de Construcción de Auschwitz y arquitecto. Desde el principio, resultaba obvio que las instalaciones planificadas eran inadecuadas para sostener la vida humana. Su plan inicial estipulaba que un barracón albergaría a 550 prisioneros, mientras que en Dachau un bloque similar solo podía sostener a 200 prisioneros.
Esto significaba que los prisioneros en Auschwitz-Birkenau serían hacinados como leña en los barracones, expuestos a condiciones inhumanas. A finales de 1942, Auschwitz había evolucionado hasta convertirse en un vasto complejo que comprendía 3 campos Auschwitz, el campo principal y sede administrativa Auschwitz II Birkenau, el centro de exterminio y Auschwitz III Monowitz, el campo de trabajo que apoyaba la fábrica de IG Farben. Estas construcciones convirtieron a Auschwitz-Birkenau en un impresionante y mortífero complejo que se convirtió en parte crucial de la maquinaria asesina del Tercer Reich. Aunque las órdenes provenían directamente de Heinrich Himmler, la operación diaria y la mayoría de las innovaciones que distinguieron a Auschwitz de otros campos de exterminio surgieron de la mente de Rudolf Höss. Llegada y selección de prisioneros. La puerta hacia la muerte. El viaje hacia Auschwitz comenzaba mucho antes de que los vagones de ganado llegaran a la infame rampa. Para los judíos de toda Europa, las órdenes de deportación marcaban el inicio de una terrible odisea. El 6 de octubre, mi nombre apareció para la deportación al este, recordaba un superviviente. No sabíamos a dónde íbamos. Nos dijeron que seríamos transportados al este, donde trabajaríamos para el Reich alemán, probablemente en zonas industriales. Desconocíamos que nos dirigíamos a un campo de concentración. Las víctimas típicamente disponían de apenas unas horas para empacar una sola maleta con sus pertenencias. Se les instruía a llevar objetos de valor, ropa de trabajo y artículos esenciales. Un cruel engaño, ya que la mayoría sería despojada de estas posesiones al llegar. Los nazis mantenían esta fachada de reasentamiento hasta el final, emitiendo documentos de aspecto oficial, billetes de viaje e incluso cobrando tasas de reasentamiento a sus víctimas. Los trenes de deportación constituían auténticos instrumentos de tortura. Vagones de carga diseñados para transportar ganado se abarrotaban con 80 a 100 personas, sin asientos, ventilación mínima y frecuentemente con solo un cubo para necesidades sanitarias. Era el día más caluroso que recuerdo en mi vida, rememoraba un superviviente holandés. Estábamos todos apretados como sardinas, los cuerpos ardían. Recuerdo decirle a mí: si no regreso, puedes casarte de nuevo. Consigue un marido que sea bueno para el bebé. Pensábamos en el niño nada más, pero estábamos muy asustados. Estos viajes podían durar días o incluso semanas. Muchos pasajeros, particularmente ancianos y niños pequeños, morían durante el trayecto por deshidratación, asfixia o enfermedad. Los cuerpos permanecían apretados entre los vivos hasta que finalmente las puertas se abrían en Auschwitz. Cuando los trenes llegaban a la Judenrampe, rampa judía, o posteriormente al ramal ferroviario construido específicamente para conducir directamente a Birkenau, los pasajeros se encontraban desorientados, exhaustos y desesperados por respirar aire fresco. Lo que les recibía era una escena de caos controlado. Las puertas de los vagones se abrían de golpe entre gritos de Raus, Raus. Fuera, fuera. Guardias SS con perros y látigos ordenaban a los prisioneros dejar todas sus pertenencias y formar filas separadas de hombres y mujeres. Cuando abrieron las puertas de los vagones, podías ver que la plataforma estaba llena de SS con perros y látigos en sus manos, ordenando y gritando Raus. Con esa terrible voz gutural, recordaba a un superviviente. Especialmente Mengele. Se acercaba con un palo en las manos, separaba a las mujeres de los hombres, y allí iban mi esposa y el bebé. Nos dijeron que veríamos a nuestras familias cada domingo, cada fin de semana. No era cierto. Nunca ocurrió. El proceso de selección en la rampa constituía el momento crítico que determinaba vida o muerte inmediata. Los médicos SS, entre ellos el tristemente célebre Josef Mengele, dirigían a los recién llegados con un movimiento de dedo o un gesto de mano. Quienes eran enviados a la derecha se convertirían en prisioneros registrados, se les asignaría un número y serían puestos a trabajar. Quienes eran dirigidos a la izquierda, típicamente ancianos, niños menores de 14 años, mujeres embarazadas, los visiblemente débiles o discapacitados, eran enviados directamente a las cámaras de gas. El proceso de selección completo solía tomar no más de unos segundos por persona. Los médicos SS tomaban estas decisiones de vida o muerte, no basándose en evaluaciones médicas, sino en la aparente capacidad laboral de la persona. Durante la llegada de judíos húngaros en 1944, cuando los trenes arribaban diariamente, estas elecciones se volvieron aún más superficiales, con hasta un 70-75% de cada transporte enviado directamente a las cámaras de gas. Kitty Hart Moxon, que tenía 15 años cuando llegó a Birkenau, presenció todo el proceso de exterminio desde su barracón. El mío era un bloque muy rápido con vista a las cámaras de gas y el crematorio 4.
Podías ver lo que estaba sucediendo. Era increíble observar realmente a cientos y miles de personas llegando frente a mí, separadas por una cerca electrificada, y no poder comunicarse. Estaba prohibido comunicarse con esas personas. Los nazis mantenían un elaborado engaño para prevenir el pánico o la resistencia entre los seleccionados para muerte inmediata. Se decía a las víctimas que iban a ducharse antes de ingresar al campo, una explicación plausible tras su largo viaje. Las SS crearon jardines bellamente paisajísticos a lo largo del camino desde los trenes hasta las cámaras de gas, y los propios crematorios estaban ocultos tras una pared de abedules. Muchos estaban sentados en los bosques. Hay muchos bosques allí. Simplemente esperaban para entrar en las cámaras de gas porque no tenían idea, recordaba Hart Moxon. La gente no lo sabía. Pensaban que iban a ducharse. Se les decía por altavoces que iban a ducharse. Así que los adormecían en una falsa sensación de seguridad. Para quienes eran seleccionados para el trabajo, les aguardaba un horror. Los conducían a centros de procesamiento donde eran despojados de sus últimas posesiones y de su identidad. Les rapaban la cabeza, los desinfectaban con productos químicos agresivos que quemaban su piel, y les entregaban uniformes de prisión a rayas. Significativamente, les tatuaban números de identificación, marcando la completa erradicación de su humanidad individual. En el sistema nazi, los prisioneros recibían triángulos de colores que debían coser en sus rojo para prisioneros políticos, verde o púrpura para criminales, marrón para gitanos, rosa para homosexuales, negro para sociales y testigos de Jehová. Los judíos llevaban una estrella amarilla de David. Inicialmente, los tatuajes no se colocaban en los brazos de los prisioneros, sino que se perforaban en sus pechos con largas agujas. La herida resultante se rellenaba con tinta para facilitar la identificación, especialmente cuando se encontraban reclusos muertos por el campo. Nadie estaba exento del proceso de selección. Periódicamente se realizaban selecciones en los barracones, donde los prisioneros demasiado débiles para trabajar eran retirados y enviados a las cámaras de gas. Un superviviente holandés recordaba una de estas. Recuerdo el día de la gran selección. Un gran barracón lleno de hombres desnudos, las dos mesas al frente. En cada mesa, un hombre de las SS. Y teníamos que avanzar hacia las dos mesas. Detrás de mí está Eddie Hammond, un futbolista profesional del Ajax de Ámsterdam. Tengo un absceso en la boca y no sé qué va a pasar. Teníamos que formarnos completamente desnudos y caminar frente a ellos. Todos debíamos permanecer erguidos con el pecho hacia afuera y mostrarles cuán maravillosamente podíamos caminar frente a ellos y sonreírles. Para. Estoy bien. No me selecciones. Porque sabíamos que cuando te seleccionaban, te ibas. Ya no vivías más. La fila avanza. Estoy cerca de las dos mesas. Camino entre las dos mesas y el SS me dirige a la derecha. Mientras me alejo, miro hacia atrás pensando que Eddie Hammond vendrá detrás de mí. Lo dirigen a la izquierda y nunca más vi a Eddie Hammond. Fue gaseado por el absceso en su boca. El proceso de selección constituía la puerta de entrada a dos destinos diferentes en muerte inmediata en las cámaras de gas, o una muerte más lenta mediante trabajo forzado, inanición, enfermedad y eventual selección cuando uno se debilitaba demasiado para trabajar. Para los pocos afortunados que sobrevivieron, el recuerdo de esa primera selección en la rampa, el momento que los separó de seres queridos que nunca volverían a ver, permaneció como una de las experiencias más traumáticas de su calvario. El engranaje mortal, cámaras de gas y crematorios de exterminio. Las cámaras de gas de Auschwitz representan la máxima perversión del ingenio humano. Principios de tecnología y diseño aplicados no para mejorar la vida, sino para exterminarla con la máxima eficiencia. La evolución de estas instalaciones de exterminio refleja el enfoque metódico del régimen nazi hacia el asesinato masivo, transformando lo que comenzó como operaciones improvisadas en ejecución industrializada a una escala sin precedentes.